Hoy vamos a tener una temática que es un poco extensa, seguramente no la vamos a terminar hoy, tendrá continuación el próximo día y va a tratar precisamente sobre la visita que el Papa ha hecho, ese viaje a Sri Lanka y a Filipinas. Promete mucho, porque ha habido cosas muy interesantes que vale la pena destacar. Vamos a empezar. Vamos ya, sin más dilaciones, al viaje del Papa Francisco a Sri Lanka y Filipinas. Hoy hay muchos vídeos y vamos a ver gran cantidad de ellos, pero también unas cuantas noticias de acoplamiento perfecto. Empezamos con esto. El Papa Francisco iniciará mañana su segundo viaje por Asia, visitará Sri Lanka y Filipinas. ¿Y con qué objetivo? El pontífice emprenderá este lunes su séptima salida del Vaticano en casi 2 años al frente de la Iglesia Católica, con el objetivo de afianzar el cristianismo en el continente y fomentar el diálogo interreligioso. Es interesante, como estamos viendo a lo largo de todas estas temáticas, cómo realmente Asia está siendo un objetivo vital para el Vaticano. Sabemos que su objetivo final es China, pero para conseguir ese paso deben dar otros, y los están dando a la perfección. Una anécdota, los extraños muñecos con los que Filipinas aguarda al Papa. Ya veis que se hace también todo un marketing alrededor de la figura del Papa Francisco, hasta el punto en que se venden estos muñecos que algunos calificarán de graciosos y otros a saber de qué. Pero mirad cómo todo esto, al igual que por otros lugares donde ha ido, genera mucho dinero. Y una vez más nos debería hacer pensar en esos textos que hablaban de Diana de Éfeso, cómo tenían también sus imágenes, estatuillas para vender, y cómo el apóstol Pablo es rechazado de allí, porque en definitiva lo que ellos estaban predicando tiraba por tierra la idolatría. La gira de Francisco por Filipinas, el riesgo y los peligrosos antecedentes con otros papas. En el pasado 2 atentados contra pontífices tuvieron lugar en Manila. El presidente filipino militarizó la capital. Las medidas de seguridad son insólitas y estarán a cargo de la policía y el ejército. Y esto lo veremos más adelante con más detalles. Pero había algo que preocupaba aparentemente a los servicios vaticanos y también a los filipinos. Y era precisamente esto, que había el riesgo por los antecedentes que había habido hace años con 2 papas anteriores. Ya sabéis, hubo atentados sobre ellos. Y se habló muchísimo al respecto. Finalmente no sucedió nada en la visita del Papa Francisco a ese lugar. Pero las medidas de seguridad fueron realmente extremas. Y vamos ya a adentrarnos en el viaje a Sri Lanka. Aquí veis una fotografía con un momento de su recepción.
Pero vamos a ir viendo cómo prácticamente en todos esos viajes hay una base central para todo, y es el ecumenismo. Francisco dijo: las religiones tienen un papel esencial en el proceso de reconciliación. ¿Por qué? Pues ya sabéis que, por ejemplo, en Sri Lanka hubo también tuvieron sus problemas en ese país a nivel bélico, y como consecuencia han quedado profundas heridas en esa cultura, en ese país. Y por tanto el Papa está lanzando sus mensajes de reconciliación, pero diciendo que es importante que las religiones hagan ese papel que difícilmente puede hacer solo la política, para tratar de unir a todo un pueblo. Mirad si esto mismo nos sirve para todo el mundo. Sus mensajes están en esa línea. Vamos a ver un vídeo del Papa en Sri Lanka, las esperanzas de los fieles. Como era de esperar, llamará la atención también a otras religiones. Evidentemente no solo va a tratar con católicos. Para conseguir diálogo interreligioso, evidentemente hacen falta más religiones. No hay que renunciar a la identidad para vivir en armonía. Y mirad con quién se encontró. Pues en ese encuentro hubo una participación de budistas, hinduistas, musulmanes y cristianos, no solo católicos, de otras denominaciones. Todo ello, evidentemente, para conseguir un fin: ecumenismo. Y vamos a ver un vídeo más donde el Papa Francisco visita el santuario que acogió a miles de personas durante la guerra. Visto como en ese lugar fue un lugar de acogida, de rezo de distintos credos, de distintas religiones, y ha sido aprovechado como un lugar emblemático para poder volver a pedir, en definitiva, esa reconciliación del país, algo muy bueno, utilizando a católicos, cristianos también en general, que están en las dos partes en las cuales se dividió precisamente en combates ese país durante todos esos años. Evidentemente era un lugar especial, un lugar que podía marcar ya una agenda a seguir de lo que se quiere y se pretende en todo ese país y, en definitiva, en todo el mundo, como antes os decía. Todos debemos estar unidos bajo un mismo paraguas, bajo un mismo poder. Si os habéis dado cuenta, ha hecho ya mención a la Virgen y se han visto dos figuras ya de la Virgen. Ha sido una tónica bastante seguida a lo largo de todo ese viaje, tanto a Sri Lanka como a Filipinas. Y ha dicho también cosas al respecto. Pero todo eso ya veremos también en su momento. Aquí tenéis el discurso del Papa en el encuentro interreligioso en Sri Lanka. Pide que las comunidades religiosas vivan plenamente los principios de la paz y la convivencia y denuncien los actos de violencia. Mirad cómo ahora el Vaticano se está abanderando como el portavoz de la paz entre las religiones. Y no solo eso, ya no es cuestión de entre religiones, sino es de la violencia en general. En fin, es interesante ver cómo parece ser que ahora, en estos últimos tiempos o años, el Vaticano está dando un giro a toda su historia, puesto que toda su historia fue precisamente de persecución, básicamente a otros cristianos y también a gente del mundo del Islam. Pero bueno, ahora parece ser que las cosas cambian. Francisco dice: no se debe permitir que las creencias religiosas sean utilizadas para justificar la guerra. Son mensajes que en definitiva todo el mundo firmaría, ¿verdad? Un lenguaje que está llegando prácticamente a los corazones de todas las personas de este mundo. En ese país dicen que conviven budistas, que es la religión mayoritaria con el 70% de la población, el 12,6% son hinduistas, el 9,7% musulmanes y el 7% católicos. Todos ellos deben trabajar juntos, deben evitar problemas, conflictos. Y el Papa ha dado un mensaje espléndido para todos ellos. Curiosamente, el Papa sigue haciendo
algo que ya empieza a ser habitual fuera de programa, que no estaba en la agenda, da una serie de actos. Pues bien, estuvo visitando un templo budista. Saludó al expresidente y fue a la Nunciatura para reunirse con los obispos con quienes se había anulado el encuentro. Pero es interesante ver cómo ha ido precisamente a un templo budista. ¿Todo ello para qué? Según nos dicen, para fomentar el diálogo interreligioso. Por tanto, en definitiva, ecumenismo. Aquí vemos algunas de las escenas y algo que nos llama la atención. Cuando el Papa fue a ese lugar, le mostraron los monjes budistas, mientras cantaban y oraban, estaban haciendo su ritual, y en ese ritual, una vez al año, hay algo especial. Consiste en la apertura de un cofre que contiene las reliquias de dos importantes discípulos de Buda. Prácticamente nos damos cuenta que tanto el budismo como el catolicismo también se basan en reliquias de la gente importante de ellos años atrás. ¿Por qué tienen ese especial interés en tener reliquias de difuntos? Bueno, ellos lo sabrán, pero mirad qué extraña conexión entre unos y otros, aunque teóricamente cristianismo y budismo difícilmente tienen algo que ver. Sí, podemos decir, no, todos aspiran a lo mejor de la humanidad, pero en sus creencias teóricamente hay una gran diferencia. Pues bien, ellos tuvieron precisamente ese detalle especial de mostrarle las reliquias al Papa. Y además, mirad qué dijeron. Vanagala Upatissa, el monje del templo donde el Papa fue, dijo, para que el Papa viera las reliquias, era el más alto honor y el respeto que podemos ofrecer a su santidad. ¿Cómo puede ser? ¿Los budistas también llaman su santidad al Papa? Bueno, no debe extrañarnos que digan esto, porque precisamente Upatissa, este señor budista, este monje budista, ya estuvo participando del diálogo interreligioso en el mismo Vaticano. ¿Por qué será? Aquí tenéis otra escena de esos momentos, y ahora vamos a ver el vídeo donde el Papa visita precisamente ese templo budista. Interesante de ver ciertas imágenes. Bien, ya hemos visto precisamente esos momentos de plegarias budistas, y mirad un detalle interesante, esta vez el Papa no ha hecho ningún rezo, ninguna oración, ni se ha puesto en plan de meditar, como sí hizo cuando estuvo precisamente en Turquía hablando y estando al lado del líder ortodoxo de ese país. Vamos a ver unas imágenes precisamente de esa etapa de su gira de una semana por Asia. Mirad qué lugar tan curioso, qué escenario, donde estaban puestos ante toda esta multitud de personas también sentadas. Bueno, también llama la atención que precisamente cada signo de distintas religiones esté enmarcado dentro de un triángulo piramidal. Bueno, como siempre será una casualidad, ¿no? Vemos distintas escenas cuando además aparece el Papa así, con este atuendo amarillo anaranjado. ¿Por qué? Es una vez más un detalle. Ya hemos visto a lo largo de los últimos papas cómo cuando van a un lugar utilizan parte de la indumentaria de esa zona. Es un modo de acercamiento. Aquí vemos personas del mundo del Islam también representados en ese lugar donde el Papa estaba hablando. Monjes budistas. Hubo intercambio de regalos, como también es habitual y hemos visto también en el templo budista. Aquí veis representantes de distintas religiones, de 4 distintas religiones en definitiva. Y ahora entramos en el apartado de Juan Pablo II, que también visitó un templo budista en su tiempo. Vamos a ver el vídeo al respecto. Mirad cómo precisamente desde la apertura del Concilio Vaticano II hacia el resto de religiones, el Vaticano se ha encargado precisamente de llevar un mensaje de reconciliación con todas las religiones, fomentar un diálogo interreligioso. Y todo esto no ha sido porque sí. Evidentemente el Vaticano está intentando abrazar a todos los sistemas religiosos de este mundo,
incluso hasta los ateos, para conseguir llevarlos a todos a una participación común. Evidentemente, para eso hacía falta que además hubiera un tipo de papa especial, un papa que llegara a todas las personas, pero que también siga dando sus mensajes sin cambiar mucho lo que siempre el Vaticano ha dicho. Vamos a ver cómo también habla de la Virgen como intercesora. Jesús es el único con poder para curar heridas abiertas y devolver la paz. El Santo Padre preside una oración mariana en el santuario de Nuestra Señora del Rosario en Madu, donde recordó que María está siempre presente en la difícil tarea de perdonar y tener paz. Como siempre, el mensaje de la Virgen es un punto fundamental en la Iglesia Católica. No cambia nada, siguen hablando, pidiendo intercesión a muertos. Pero también vamos a ver cómo la famosa cruz partida de la que tantas veces hemos hablado, cruz quebrada, que el Vaticano ha ido dando de papa a papa desde el Concilio Vaticano II, prácticamente todos la han llevado, también va apareciendo en ese lugar, en Sri Lanka. Mirad cómo el Papa hizo una canonización del primer santo de Sri Lanka. Y vamos a ver este vídeo que nos habla de la libertad religiosa, que es un derecho fundamental. Mensajes excelentes, por supuesto. Es interesante ver cómo aún les siguen aportando dinero para sus obras de caridad al Papa, cuando el Vaticano tiene lo que ni sabe. Pero la pobre gente aún va donando, creyendo que así van a ayudar a que el sistema papal siga funcionando, pudiendo ayudar a las demás personas a su vez. Bueno, es triste, pero es como se sigue actuando en el Vaticano. Si os habéis dado cuenta, tanto este Papa, el Papa Francisco, en las imágenes que hemos visto, estaba disponiendo precisamente de la cruz quebrada, y al santo que ha hecho en cuestión aparece también en unas imágenes donde también se muestra cómo él llevaba una cruz quebrada. En fin, el caso es que lo ha hecho santo. Si la gente supiera que es un crucifijo satánico, quizás se lo pensarían dos veces de estar allí delante. Ecumenismo piramidal. Vamos a ver precisamente un vídeo con las 6 mejores frases del Papa Francisco en Sri Lanka. Es un buen resumen. Bueno, era un buen resumen de todo lo que ha acontecido, y fijémonos que prácticamente siempre hay un denominador común, y es ese mismo mensaje totalmente de ecumenismo. Liberación de presos. Más de 600 presos fueron liberados en Sri Lanka por la visita del Papa. Los excarcelados cumplían penas menores o tenían más de 70 años. Pero bien, en definitiva, ha sido un modo para mostrar gratitud, y es algo interesante, porque por un lado vemos que el gobierno ha tenido este detalle hacia el Papa y hacia, sobre todo, esas personas que estaban en esa situación. Pero luego veremos algo que no termina de encajar bien. Rezo ante la Virgen. Francisco vuela ya hacia Filipinas. El Santo Padre dejó Sri Lanka después de un viaje apostólico de 3 días. Y, como era de esperar, una vez más, tenía que hacer algo, y era estar en comunión con la Virgen. Ahora vamos a entrar ya en el viaje a Filipinas. Fue más largo, dio aún para bastantes más cosas que el de Sri Lanka. Y empezamos en el avión, donde se creó la polémica más espléndida que el Papa ha hecho en su breve pontificado. Un vídeo donde el Papa asegura que si alguien dijera algo malo de su madre, le daría un puñetazo. Vamos a verlo. Bien, esas palabras crearon una gran polémica y evidentemente ha habido muchas conclusiones al respecto. Luego seguiremos hablando, porque ya sabéis que todo se debió al ataque a Charlie Hebdo, esa revista en plan cómic, dibujitos, muy satírica, y que curiosamente iba realmente mal, hasta que sucedió algo, de lo cual todos hemos visto, ¿no?
En consecuencia, el Papa expresó este ejemplo. Si alguien habla mal de tu madre, se puede llevar un puñetazo. Veremos si esto es exactamente lo que Jesús haría o no. Pero antes de hablar de esto, sigamos con recibimiento. Vamos a ver cómo el Papa llega a un lugar y últimamente se está poniendo de moda que cuando el Papa llega a un lugar se hace una música especial para él. Pues vamos a ver la música pegadiza con la que Filipinas ha dado la bienvenida al Papa, porque es música, pero además también baile, por supuesto. Ya habéis visto ese recibimiento del Papa Francisco, bienvenido. Mirad cómo prácticamente esto es una divinización de un personaje. Y esto es algo continuo. Veremos después más imágenes donde realmente da la sensación de que es un personaje que llega a tantísimas personas con mucha fuerza y que la gente le está muy agradecida. Y estos son los actos de correspondencia que hacen. Pero evidentemente todo esto no es algo que surge espontáneamente, sino que es algo preparado con coreografías, cancioncitas hechas antes, etcétera, etcétera. En fin, quizás es lo más parecido a esos hosanas cuando Jesús entraba montado en el borriquito, ¿no? Bueno, Anticristo tiene algo de parecido, ¿verdad?, al Cristo. Cosas del viento. Vamos a ver un vídeo del espectacular recibimiento del Papa en Filipinas. Pero el viento también hace alguna de las suyas. Bueno, ya vemos cómo los solideos vuelan con el viento, pero es interesante. No sé, a veces me pregunto por qué las personas no se lo plantean. Y se preguntan o se cuestionan, ¿por qué el Papa lleva solideo, al igual que los cardinales? Y se parece tanto a la kipá judía. ¿Por qué será? Bueno, en fin, lo dejo en el aire. Alguien supongo que tendrá respuesta al respecto, y si no, es para empezar a pensar cómo una cosa y otra se llegan a parecer tanto. Vamos a ver decoración y recibimiento. ¿Decoración de qué? Pues vais a verlo ahora. La libertad de expresión no da derecho a insultar la fe de los demás, nos decía, y todo esto, bueno, fue muy divulgado precisamente por esas palabras del puñetazo del Papa. Lo interesante en todo esto es que el Papa debía pasar por ciertos lugares y justo todo eso debía ser muy bien controlado. Para poderlo hacer mucho mejor, curiosamente, durante 5 días de esa visita del Papa iba a suceder algo, y es que se les iba a dar fiesta precisamente a los filipinos para que pudieran estar con el Papa y todo pudiese estar mucho mejor controlado. Más o menos se esperaban una concentración para 6-7 millones de personas. Pero es interesante, el Papa va a un país y dan fiesta al pueblo, a la gente, y durante más de un día, ya veis. Eso no lo hacen cuando va cualquier persona, ¿verdad? Pero mirad también ahora, palabras sin desperdicio. Luego hablaremos más del decorado, porque, bueno, sencillamente hemos de decir que el Papa cuando pasa por un lugar, antes ese lugar ha sido pues decorado o redecorado. Se pintaron ciertas calles por donde debía pasar, se limpió absolutamente todo, pero no solo de objetos, y ya lo veremos después. Vamos a ver estas palabras sin desperdicio. No se puede insultar la fe de los demás, es algo que todos los medios de comunicación estaban recogiendo continuamente, pero evidentemente el Papa estaba hablando de que no se puede ofender o hacer la guerra, matar en nombre de la propia religión, en nombre de Dios. Entonces es cuando uno debe preguntarse, ¿y por qué el Vaticano ha hecho esto durante tantísimos años? No 1 ni 2 ni 100, sino bastante más de 1000 y pico de años. Pero bueno, es curioso que parece ser que la memoria histórica
desaparece. Habían más frases, pero vamos a seguir avanzando. Mensaje y bendiciones. Y aquí vamos a ver otro vídeo donde el Papa se dirige a las autoridades filipinas y les dice hay que defender el derecho a la vida de los no nacidos. Una vez más, es interesante que ahora vuelve a hablar de los no nacidos. Y los no nacidos son precisamente, ¿quién? Los que han sido abortados. Pero también valdría la pena volver a hacer memoria histórica y pensar, ¿y por qué en tantos monasterios, en tantas iglesias, se han llegado a encontrar cadáveres de fetos puestos en pared, con otra pared recubriéndolos, y cuando se han hecho obras por allí, han aparecido? Y eran lugares donde había monjes, frailes, donde había monjas. ¿Cómo puede ser todo esto? Pues ahora resulta que el Papa está defendiendo la vida de los no nacidos, que no es precisamente lo que han hecho ellos a lo largo de tantísimos años de historia. Que esto parece una tontería lo que estoy diciendo, muchas personas han comentado esto y son datos que son ciertos, eso es innegable. Pero vamos a ver qué nos dice este vídeo. Bien, mirad que le da la bendición a todos los presentes, incluidos los mandatarios, y ha tenido un discurso, una vez más, que entre otras cosas hablaba de los no nacidos, pero seguía hablando de la libertad religiosa y de cómo todos deben trabajar juntos para estar bien. Pero vamos a ir viendo aún más cosas que sucedieron. Y cuando he dicho que da las bendiciones a todos, ha hablado él también de los pobres. Y vamos a ver qué ha habido precisamente con los pobres, porque ha hablado de pobres, de familia y de ecumenismo, ¿cómo no? Francisco, ante el presidente de Filipinas, dice, es un deber escuchar la voz de los pobres. Y cuando dice esto, hay algo que ha sucedido que dentro de poco vamos a comentar. En ese discurso, que habían 350 personas, autoridades y cuerpo diplomático, no eran pocos, el tema central iban a ser los pobres precisamente. Y además han declarado los obispos en Filipinas el año de los pobres. Una vez dicho esto, que suena todo muy bien, luego vamos a quedarnos un poco perplejos debido a algo que ocurrió allí. Pero él siguió hablando, pidió rechazar cualquier forma de corrupción que sustraiga recursos de los pobres. Y fue aclamado, como no, por todas partes. Seguiremos hablando del tema de los pobres. Pero mientras, una vez más, la cruz partida y Pedro. ¿Sí? ¿Qué es todo esto? Pues vamos a ver el vídeo de la primera misa del Papa en Filipinas, donde habla de la desigualdad social contradice a Cristo. Y estemos atentos a lo que allí dice. Bien, además de todos esos mensajes, ya veis cómo se centra mucho en el tema de la solidaridad con la pobreza. Habla en un momento, al principio, de ¿me amas? Y todos dicen sí, y dice no, si es que estaba leyendo el texto sobre Pedro. Pero después ya hemos visto como también, en última instancia, le hacen una referencia a él como Pedro. Y démonos cuenta cómo en todo su discurso ha hablado mucho sobre el tema de la pobreza, porque esto nos va a llevar a más cosas. Pero el Papa no sabe o se desentiende de una cierta situación. ¿Sabéis? Esto es una de las cosas más graves que puede llegar a acontecer. Filipinas enjaula a niños indigentes para embellecer Manila. Para tapar la miseria, funcionarios de la capital encarcelaron a cientos de menores y los pusieron en celdas junto a delincuentes adultos. La escandalosa medida coincide con la visita del Papa Francisco. ¿Y de verdad pensamos que el Vaticano desconoce que se hace esto? Pues no se hizo mención alguna al respecto. Se habló de injusticias sociales, de los pobres, de los niños,
Y el Papa veremos que después va a visitar a muchos niños, pero no se le ocurrió ir a esas cárceles donde estaban precisamente estos niños que habían sido recogidos para embellecer la ciudad. Precisamente hubo algo que aconteció también cuando el presidente Obama visitó las Filipinas, fue esto mismo. ¿Por qué todo esto sucede y el Papa no hace mención de ello? ¿Qué podemos esperar de poner a niños al lado de delincuentes comunes y en ciertos lugares donde ya sabemos lo que se llega a hacer con los niños? Pues, ¿qué pasa? ¿Que en el Vaticano no conocen estas cosas? ¿O es que la diplomacia hace que no puedan decir nada? No podemos transigir con el mal, y si algo conocemos que está mal y se hace mal hay que decirlo, y más cuando se hace para la visita de uno mismo. ¡Cuánta hipocresía! Y luego habla de la pobreza y de los niños, pobrecitos. Bueno, ¿me queréis o me amas? Fue la parte graciosa de esa homilía. Y él dice, los pobres son el corazón del Evangelio. Bueno, pues sí. Papa Rockstar, ¿sí? Así es como está siendo recibido por todas partes, como si fuera una estrella de rock. Y vamos a ver cómo en otro vídeo, el Papa en Manila tiene un recibimiento de rockstar a su llegada al Mall of Asia Arena. Una vez más, impresionante el recibimiento. Fijaos siempre en esos recibimientos masivos, pero además, cómo a lo largo de su viaje siguen apareciendo muñequitas, bueno, imágenes, en este caso representando a la Virgen. En fin. La familia y la cruz quebrada. Otro vídeo. Vamos a ver cómo el Papa Francisco se dirige a las familias filipinas y dice no a la colonización ideológica de la familia. La familia es un tema central en el Vaticano, sobre todo ahora, porque evidentemente ya sabemos que a hablar sobre la familia nos va a llevar más temprano que tarde a hablar del domingo, como día de reposo para todos, para la unión de la familia en sociedad y de la familia humana en general, la marca de la bestia. Pero vamos a ver qué nos dice aquí el Papa. Una vez más hemos visto cantos, pero ya veis, no son dedicados al Señor, sino directamente a Él. Bueno, los mensajes de colonización ideológica de la familia, ya veis, dice no, y continuamente sigue tratando sobre la familia. Habéis visto también que ha habido un momento en que ha habido esa situación con el lenguaje de sordomudos. Luego veremos algo también al respecto. Pero ahora una cuestión curiosa, al menos digámoslo así. Los sueños de San José en la actualidad, diréis, ¿y esto qué tiene que ver? Pues el Papa hizo un discurso a las familias y habló pidiendo a las familias descansar en el Señor, levantarse con Jesús y María y ser una voz profética. Interesante, hemos de ser voz profética, dice él. Descansar en el Señor, levantarse con Jesús y María. Bueno, en todo esto ha habido algo interesante. Él ha hablado del personaje de José, padre de Jesús, y ha dicho algo curioso. Yo quisiera también decirles una cosa muy personal. Yo quiero mucho a San José, porque es un hombre fuerte y de silencio. Fijaos que habla en presente. Y tengo en mi escritorio, tengo una imagen de San José durmiendo. Y durmiendo cuida a la iglesia. Sí, puede hacerlo, nosotros no. Y cuando tengo un problema, una dificultad, yo escribo un papelito y lo pongo debajo de San José para que lo sueñe. Esto significa para que rece por ese problema. Una vez más, está invocando muertos. José no está en el cielo, está esperando la resurrección, como tantos otros que van a ser salvos cuando Jesús vuelva por segunda vez, pero no antes. Pero una vez más, nos habla de lo que en definitiva es la base del catolicismo, y es el espiritismo, invocación a difuntos.
que aunque digan que ellos están en el cielo, no es cierto. Bíblicamente está más que demostrado que esto no es así. Mirad también qué llegó a decir. Estáis llamados a construir puentes, a apacentar las ovejas de Cristo y preparar caminos nuevos para el Evangelio en Asia, en los albores de una nueva era. Bueno, nos lo está diciendo todo. Evangelio en Asia. Antes hemos hablado al principio de esta temática. El objetivo sigue siendo China, pero para que ese objetivo se consiga, del cual los jesuitas han ido tantos años detrás, deben pasar por otros lugares previamente y deben utilizar todo lo posible para que ese evangelio vaya adentrándose con más fuerza en toda Asia. Pero mirad, en los albores de una nueva era, nos lo está diciendo ya el Papa, algo va a cambiar, algo va a suceder, una nueva era se está aproximando. Y algunos quizás dirán, bueno, ¿a qué nueva era se está refiriendo? Cuando sabemos las profecías, sabemos y estamos viendo los mensajes ecuménicos del papado, tan masivos continuamente por todas partes, la nueva era que nos están preparando es precisamente todos juntos, bajo el poder papal, en ese ecumenismo de todas las religiones del mundo, incluso hasta de ateos. Todos irán bajo esos albores de esa nueva era en los cuales habrá un líder absoluto, referente moral mundial, aceptado por creyentes y no creyentes. Y el Papa Francisco estamos viendo que está cumpliendo todos esos requisitos a la perfección. Pero es igual, si el Papa Francisco deja el cargo o fallece, surgirá otro después de él, otro papa. ¿Y qué va a acontecer? La profecía se va a cumplir muy pronto, porque quien vuelva a estar en el poder conseguirá que esas fases, esa nueva era, se implante en breve. ¿Y qué implica? Una nueva era donde haya todos juntos, sí, pero todos observando el domingo como día de reposo. Y ya veis, no podrás decir nada de otra religión porque podrás llegar a ofender, aunque sean verdades. Aunque des el mensaje bíblico, tú vas a ofender. Esa nueva era de un respeto tan absoluto, y el respeto debe tenerse, se va a llevar hasta el extremo en el cual todo se va a girar. Y los que sigan diciendo y demostrando los planes satánicos a través del Vaticano en esa agenda para llevar al mundo a un objetivo, seguirán siendo tildados de terroristas ideológicos. Sí, porque no podrán decir que hacemos actos de vandalismo, pero en cambio van a acusarnos de muchos otros factores. Todo por seguir fieles a la palabra de Dios y denunciar esas maniobras que el Vaticano está haciendo, mostrándose ahora como, oh, qué bien, todo va a ser así de bueno. Y por detrás están preparando todo lo que ya sabemos y hemos ido viendo a lo largo de tantísimas conferencias. Y estábamos avisados por la profecía bíblica. Algunos dirán, es que las profecías se pueden interpretar como se quiera. Las profecías no se pueden interpretar como se quiera. Las profecías hay que demostrarlas, si se han cumplido o no, o si se siguen cumpliendo. Y todo eso se demuestra con la propia Biblia y con la historia. Por eso interesa tan poco ahora que la gente conozca la profecía auténtica de la Biblia, porque allí se desvela dónde va a ser llevado este mundo, y de los cuales vemos ya que se acercan esos albores de una nueva era. Anunciad el Evangelio a una sociedad acostumbrada a la exclusión, decía el Papa. Bueno, pues sí, es lo que han ido haciendo y lo que quieren seguir haciendo. Libertad de expresión. El Papa sostiene que la libertad de expresión tiene límites. Y una vez más vuelve el tema del puñetazo, porque esto nos va a llevar a más cosas. Mirad
¿Qué artículos empiezan a surgir cuando el Papa declara todo esto? Hasta ahora las declaraciones del Papa iban más en el sentido de poner la otra mejilla. Su mensaje ante los crímenes del fundamentalismo islámico se dividía entre pedir a los líderes musulmanes una condena más firme y rezar a Dios porque los criminales se arrepintieran. Nunca se había visto a Jorge Mario Bergoglio, ni en sus gestos ni en sus mensajes, tan cercano al ojo por ojo. Se escribió bastante al respecto. La polémica. Críticas a Francisco por sus dichos sobre Charlie Hebdo y la libertad de expresión. Una vez más, incluso alguno llegó a decir que estaba utilizando los argumentos del golpeador de mujeres. Bueno, ha habido críticas por todos lados. Si vamos viendo distintos escritos de algunas personas, es realmente fuerte lo que llegan a expresar. Incluso alguno dice, sí, la libertad de expresión siempre tuvo límites, personas que incitan a los odios raciales, pero ha habido mucha atenuación en la última semana con una pretensión de esos límites que incluyen la prohibición de ofender la sensibilidad religiosa. Luego nos van diciendo, el Papa no es Charlie, titula su columna Cécile Chambrot, haciendo referencia al eslogan original Je suis Charlie, yo soy Charlie, que recorrió el mundo y que demostraba la solidaridad con los periodistas y policías asesinados el pasado 7 de enero. Y van saliendo más escritos que dicen, el Papa básicamente culpó a los dibujantes de Charlie Hebdo por provocar el ataque. El Papa Francisco sugirió que los asesinos de los dibujantes de Charlie Hebdo eran provocadores que deberían haber esperado una violenta reacción. Y van apareciendo más. ¿Es este un buen momento para que un líder religioso ratifique la violencia por insultar una religión? Bueno, parece prácticamente una tontería y que se ha generado mucho alrededor de estas palabras, pero en definitiva nos está diciendo lo que va a acontecer en un futuro cercano a todos aquellos que denunciemos lo que el Vaticano y los que se están uniendo a él están llevando a cabo. Porque en definitiva se nos va a decir que insultamos una religión, cuando en verdad lo que estaremos dando es el mensaje de Dios para este mundo, para que no caigan esos engaños tan bien tramados. Pero todo va a llegar, pero para eso los terrenos deben ir abonándose, deben ir preparándose. Mirad qué dijeron también aquí, el Papa dice sobre los ataques a Charlie Hebdo que cualquiera que bromee sobre la fe puede esperar un puñetazo. Renuncia ya, le dijeron. Pues bien, es que hay periodistas que ya se están oliendo, en definitiva, las cosas que la profecía nos está diciendo que van a llevar a cabo. Cualquiera que bromee sobre la fe, pero ya no va a ser bromear sobre la fe, sencillamente exponer la verdad. ¿Qué podremos esperar? Lo que ya sabemos, persecución religiosa del auténtico cristianismo. Y han habido muchas más. Y como consecuencia, ¿qué tuvo que hacer alguien desde el Vaticano? Pues una aclaración. El Vaticano debió aclarar los dichos de Francisco sobre los límites a la libertad de expresión. Y el padre Lombardi, Federico Lombardi, tuvo que decir pues que no estaba haciendo referencia a lo que la gente estaba pretendiendo que había dicho el Papa. Como siempre, intentando arreglar las cosas. Líder moral. El Papa, la libertad religiosa es un derecho humano fundamental. Y fue cuando canonizó precisamente a José Baz, el primer santo de ese país. Siempre estamos con esto. El Papa es líder moral. ¿De qué en este caso? Pues pidiendo derechos humanos. La libertad religiosa es el abanderado por todo el mundo sobre este tema. Y además, mirad ahora, el Papa sorprendió a 300 niños huérfanos en Filipinas. Es curioso, antes hemos dicho, había todos esos niños en la cárcel llevados por la visita del Papa para limpiar la mala imagen. Y no fue a ver a estos, fue a ver a 300 niños huérfanos en Filipinas. Claro, esta imagen vende muy bien, ¿verdad? Rodeado de niños, abrazado a ellos, tocándoles la cabeza. Claro, qué bien se queda así.
Mirad este vídeo de Francisco, rompe el itinerario oficial y visita por sorpresa a niños de la calle en Manila, que son acogidos en estos centros. Bueno, pues en definitiva esto es lo que iba aconteciendo, quedar bien con todo el mundo. Es curioso también que el Papa Francisco fue a Filipinas y visitó Tacloban, la ciudad que fue arrasada por el tifón en 2013. Y además dijo algo interesante. Desde que ese hecho aconteció, él sintió que debía ir a visitar esa zona y a los filipinos en definitiva. Y entonces uno ya empieza a pensar, ya sabemos que antes de que el Papa vaya a un lugar, muchas veces ¿qué sucede? Pues una gran desgracia, ¿no? Bueno, en fin, será una casualidad más. Visita por el tifón. Vamos a ver el vídeo, el Papa en misa con víctimas del tifón, y donde precisamente dice, cuando vi lo que pasó, sentí que tenía que venir. Vamos a verlo. Una vez más hemos visto al Papa pidiendo a las personas que invocaran a María. En algún momento hemos visto en la palabra de Dios, en la Biblia, que se hable que nosotros debemos orar o rezar a María. Ni lo vemos evidentemente en el Antiguo Testamento, ni tampoco en el Nuevo Testamento. Cuando habla de Jesús, ¿por qué hay que poner a la Virgen María como intercesora? Cuando nos está diciendo el texto bíblico que el único intercesor entre Dios y el hombre es Jesucristo justo. De nada sirve vender argumentos de que cuando somos pequeños pedimos mamá, mamá, otros dicen papa ante un problema. Bueno, pues todos esos argumentos pueden quedar muy bien, pero no tienen base bíblica. Nos dejó una madre, dice él. Y es interesante en esos momentos con las víctimas del tifón. Dice, el Señor llora con nosotros, pero también él hace referencia a, una vez más, mirar a nuestra madre. Está diciendo a la Virgen María, con el corazón digámosle madre. Bueno, una vez más, es ir contra la palabra de Dios. Y mirad qué cosas, qué argumentos. Cuando ya finalizaba la Eucaristía, dice, gracias Señor por darnos la esperanza. Señor, que no nos roben la esperanza. Gracias Señor, porque en el momento más oscuro de tu vida en la cruz, te acordaste de nosotros y nos dejaste una madre, tu madre. Gracias Señor por no dejarnos huérfanos. Este argumento queda muy bien, pero no es correcto. Dios no nos dejó a su madre para no dejarnos huérfanos, sino que lo que nos dejó Él para no dejarnos huérfanos fue el Espíritu Santo, que no es precisamente la Virgen María, por más buena mujer que ella fue, la Madre de Jesús. Por tanto, no adornemos un discurso con algo muy sentimental, pero que no es bíblico y que contradice que nosotros debemos dirigirnos a Dios Padre en el nombre de Jesús, que es nuestro intercesor, que por eso murió en la cruz, pagando por nuestros pecados, salvando y haciendo de pontífice, el auténtico pontífice entre Dios y los hombres, y que nos enviara el Espíritu Santo para que estuviera con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Y entonces, ¿por qué ponemos a la Virgen María en todo esto? Sí, le dijo, aquí tienes a tu madre, al discípulo, a Juan, pero no lo legó a la iglesia, a su madre, para que la tengamos durante 2000 años. Esto es falso. Y tantas personas están creyendo esto porque suena muy bien, pero esto contradice la palabra del Señor, a las cuales ellos dicen que están pregonando. Temor en el aeropuerto. Un tifón obliga al Papa a regresar antes a Manila. Es curioso. Va allí porque hubo víctimas de un tifón y un tifón lo envía él para casa. Tuvo que marcharse antes. En fin, parece que el viento se la tenía jugada en definitiva, ¿eh? Ya vimos también cómo el solideo le vuela,
No es la primera ocasión en que esos ropajes papales les juegan malas pasadas, lo hemos visto con otros papas también, ¿verdad? Un tifón recibió al papa, y vamos a ver precisamente que era un tifón de grado 2, en Tacloban. Bien, hemos visto al papa en su chubasquero amarillo, esto fue alabado también porque va igual que todos. Bueno, ya ves que cada detalle de él se engrandece. Pero si el otro tifón es dudoso, si fue provocado o no, ya hemos hablado tantas veces de esas armas geofísicas capaces de crear circunstancias así, que algunos aún creen que eso es ciencia ficción, cuando lo hemos podido demostrar. Este otro tifón parece ser que lo cogió por sorpresa. Y se fue precisamente por el tifón. Siento marcharme antes, pero llega un tifón. Vamos a ver el vídeo. Es curioso que va allí a asistir a los que han sufrido un tifón y se va, se las pira el Papa para no tener problemas con un tifón. En fin, por eso él decía que quería estar allí cuando vio esa desgracia, pero cuando viene otra desgracia se va corriendo. Así se fue por el tifón, lo hemos visto. Pues vamos a ver cómo se tiene que marchar con urgencia de ese tifón de grado 2. Ya hemos visto qué rápido sucedió todo. Cuando es avisado, enseguida se va. Y una vez más, un tifón, esas ráfagas de viento, le vuelven a jugar otra pasada con el seledeo y se lo devuelven hecho un asco. Claro, ya no se lo pone, ya entra directamente. En fin, víctima del tifón. Esto es lo que sucedió y no fue él. Fallece una voluntaria tras la misa del Papa en Tacloban. El Santo Padre ha sido informado de la muerte de la joven después de regresar a Manila. El pontífice desea mostrar su sufrimiento en solidaridad con la familia de la víctima. Estaba ayudando en las labores que se hacían allí y hubo esa desgracia, una muerte. En fin, lamentable, ¿no? Y sobre todo lamentable cuando ha sido una muerte que se podía haber ahorrado por la cuestión papal. Todo el mundo en pos de la bestia. Y además vamos a hablar de la seguridad papal. La policía filipina usará pañales durante la visita del Papa. Bueno, esto ya es, no sabes si es para reírte, yo creo que a ellos poca gracia les debió hacer, los que lo debían llevar. Pero, ¿por qué? Pues debido a que deberían estar tanto rato guardando su posición que no podrían ir a ningún lugar, a ningún servicio, para hacer sus necesidades, y tuvieron que aceptar llevar precisamente esos 2000 agentes pañales, como si fueran criaturas o como si fueran ancianos que ya los pobres no pueden servirse por sí mismos. En fin, qué cosas que llegan a pasar, todo por la visita papal. Luego dice en este artículo que misioneros en Filipinas muestran la ilusión, el entusiasmo y la esperanza de este pueblo. La visita del Papa les conmueve porque se acerca a ellos, los pobres. Francisco ha traído mucho gozo y toneladas de esperanza. Lo curioso de todo esto es que también iba acompañado de algo más. Hemos estado hablando de las medidas de seguridad que iban a haber. Pues realmente fue sorprendente. Pero mirad cómo, en definitiva, lo que este artículo nos estaba diciendo es la gran cantidad de personas que estaban anhelando al Papa y qué cantidad de personas siguen precisamente todos sus pasos. Todos hablaban que esperaban algo muy grande de esta visita. Y seguramente el Vaticano ha conseguido los fines que ellos buscaban y que son algo más de lo que suele mostrarse. Pero mirad, millones participaron en la misa del Papa. No fueron pocas personas. Se calcula que fueron entre 6 y 7 millones de personas. Pero todo esto tuvo un dispositivo de seguridad. El Papa Francisco llega a Filipinas en medio de intenso operativo de seguridad. 50.000 soldados aproximadamente, policías de la capital, también estaban allí, de la provincia central, de Leyte, todos para servir
en esas medidas de seguridad extremas que se tomaron para evitar cualquier cosa con el Papa. Y además de esos días de fiesta que dieron a la población. ¿Cuánto genera esto en gastos? En fin, y luego nos van hablando de la pobreza y de tantas cosas más, ¿no? Y aquí nos siguen dando datos. Filipinas despliega un imponente operativo de seguridad para proteger al Papa. Nos va dando más detalles y la verdad es que uno se queda realmente sorprendido porque se toman medidas como estas. Cientos de agentes se encargan de acordonar a los filipinos situados en los laterales de las avenidas por las que pasa el Santo Padre para asegurar que nadie sobrepasa las barreras de hormigón dispuestas en las calzadas. Por tanto, también se tomaron todo este tipo de medidas. Y así nos va dando detalles continuos de qué debieron llegar a hacer para que todo funcionara a la perfección y no hubiera ningún problema. Incluso hubo un chico que se ve que llevaba una navaja plegable y fue en su bolsillo y fue detenido por esto. Y las medidas fueron tan impresionantes que, bueno, era de esperar, no podía acontecerle nada al Papa. Nadie desea que le pase nada malo, ni yo, las cosas que queden claras. Pero realmente uno piensa, ¿y con Jesús se tomaban todas estas medidas? ¿Por qué hay que tomarlo por un ser humano? ¿Por qué está diciendo mensajes que pueden molestar a muchos? Cuando en verdad ya sabemos lo que están haciendo. Pero qué lejos están, aunque se pongan en el lugar de Cristo, del mismo Jesús. Marketing. Vamos a ver un vídeo donde el Papa se conmueve con la historia y las lágrimas de estos niños de la calle. Fue una escena que también se dio o se prestó para ser muy comentada. Dos niños están leyendo su experiencia como niños de la calle. Mirad que mientras el niño habla, todo muy bien, después habla la niña, y la niña de repente empieza como a llorar y lanza una pregunta. El Papa se queda muy serio y responde saliendo como puede de esa pregunta o como quiere, porque ya llega un punto que no sabe si todo está preparado o no. Lo curioso es que mientras la niña hace como o llora o hace que llora, el niño se está riendo. Bueno, se ríe porque la niña llora. La verdad es que con ese mensaje da que pensar que para reír no es mucho. Vamos a verlo, porque es una escena que verdaderamente hizo que muchas personas hablaran al respecto y el Papa diera un mensaje que también es para enmarcar. Bueno, fuera real o no esa escena, la verdad es que la imagen del Papa abrazando a los dos niños fue muy emotiva y una vez más se destaca como un benefactor de todos ellos, sobre todo de la pobreza y de estos niños que lo pasan mal. Por tanto, una vez más, esa campaña mediática sigue funcionando, un marketing perfecto para ensalzarlo como un líder moral. Después todo esto conllevó algo. La niña le dijo que por qué había este sufrimiento de los niños y el Papa se queda serio y le dice que es la única pregunta que no tiene respuesta. Bueno, pues si él conoce la palabra de Dios, debería saber que esto también tiene una respuesta. Pero en fin, no parece ser el caso de lo que él sabía explicar. 6 millones de personas es lo que más o menos se dice que hubieron en ese lugar. Sed fuertes, no rindáis cuando lleguen las dificultades. Otro mensaje del Papa. Vamos a verlo. Desde luego fue masivo, ya lo veis, dando aún sus mensajes. Filipinas, el lugar de donde más católicos hay de toda Asia. Era un lugar donde evidentemente debía ir. Conclusión, líder moral absoluto, todo el mundo en pos de la bestia. Los frutos abundantes de la visita papal a la frontera de Asia. Y así es como va terminando todo. Y mirad qué escrito
tan interesante que sencillamente está apoyando lo que estamos expresando aquí. Consagración definitiva como autoridad moral planetaria, no tan solo de un lugar, del mundo entero. En un continente como el asiático, que no mira a Roma ni al catolicismo, dominado como está por grandes religiones ancestrales como el hinduismo, el budismo o el taoísmo, y por un islam en rápida expansión, con un catolicismo creciente pero siempre minoritario, excepto en Filipinas, el segundo país después de Brasil con más católicos del mundo. Una isla en medio de un mar de otras religiones. Aquí el Vaticano apenas contaba, hasta que llegó el Papa Francisco, el primer Papa global, convertido por la fuerza de los hechos y de los medios en la máxima autoridad moral planetaria. Y la profecía nos estaba hablando que todo el mundo irá en pos de la bestia. Hace 2000 años que eso estaba escrito. Y lo estamos viendo en nuestros días. Y la profecía nos decía que cuando esto aconteciera, pronto iba a llegar el fin. Y ahora lo tenemos delante. Y algunas personas aún creen que Jesús va a venir de aquí a no sé cuantísimos años. Qué poco nos queda. En fin, toda la carta, todo este escrito, es realmente para ir mirando un punto tras otro, porque no para de constatar la magnífica armonía que muestra el Papa hacia el mundo y que el mundo le está correspondiendo también. Ídolo de masas. Aquí tenéis la misa más grande del mundo y vamos a ver una serie de fotografías de todo lo que aconteció allí, donde ya podéis ver que hay gente por todas partes. 6 millones de personas, evidentemente, no son pocos. Mirad una vez más la mitra papal, donde se ve tan bien aquí que es como una boca de pez abierto. Ya sabéis, todo esto procede de Babilonia, de los sacerdotes babilónicos y de un cierto dios pez. Jesús iba vestido así. Pedro iba vestido así. Pablo, alguno de los discípulos o de los diáconos como Esteban. ¿Por qué ellos llevan este atuendo? Quizás los católicos deberían empezar a plantearse por qué a la Biblia se le define al Vaticano como Babilonia. Todo procede de allí. Y seguimos viendo imágenes continuas y, como siempre va aconteciendo, niños o ancianos o personas con deficiencias que son llevados hasta poder hablar con el Papa, ser besados por él, etcétera, etcétera. Pronto vamos a hablar de un detalle que hay en esta fotografía, en pocos segundos, y que suele pasar bastante desapercibido, por desgracia. Vemos los recibimientos militares, claro, él es jefe de Estado, del Estado Vaticano también. Imágenes con niños siempre acercándose a él. Desde luego, dejad a los niños acercar a mí, ¿no? Decía Jesús, que se acerquen a él. Pues el Papa está haciendo lo mismo. Una vez más, tiene que tener esto un mensaje, ¿verdad? Es el sustituto, teóricamente, de alguien, o el que toma el lugar de alguien, ¿verdad? Y mirad también esta imagen. ¿Por qué las hostias son redondas? ¿Nadie se lo pregunta también? ¿Por qué no tienen forma de cualquier otra cosa? Una vez más, remontémonos a Babilonia y entenderemos cómo todo esto era adoración solar. Pero en fin, aún hay católicos que siguen tomándose hostias y no saben en verdad lo que están haciendo. Y les están diciendo que es el cuerpo de Cristo. Toda una lástima. Sería bueno que cada católico investigara a fondo las vestimentas, los procederes, las simbologías, todo lo que utiliza el Vaticano. Mirad que no estamos hablando contra los fieles católicos que ignoran la verdad de todas estas cosas.
Estamos hablando contra quienes lo han estado dirigiendo durante tantísimos años y están preparando una fiesta final para este mundo que va a ser realmente nefasta para el auténtico pueblo de Dios. Esta imagen también habla por sí sola. Cuánta gente queriéndose acercar a tocar al Papa como si fuera el mismo Cristo. Un rockstar, si no. Todo plagado de gente. Contacto con los niños. Fotos que evidentemente recorren el mundo entero. Hasta que finalmente se va con su maletín negro, con sus pertenencias, dice. Y vamos a ver un resumen cautivador, un vídeo con los 7 mensajes más fuertes del Papa Francisco en Filipinas. Ya habéis visto, sobre todo, el apartado final, con esa imagen de la niña llorando, esa pregunta que dice que él no tiene respuesta. Dios tiene un propósito para todo, las cosas no suceden porque sí. Es triste cuando una persona recibe, sea quien sea, de niño, cualquier mal trángulo. Pero evidentemente eso tampoco sucede porque sí. Dios utiliza las cosas malas para llevar también las cosas a un punto final que nosotros ahora no podemos ver, pero que Dios un día nos va a explicar. Y cuando Dios permite el dolor, lo permite porque este mundo tiene un príncipe y se llama Satanás. Y nosotros hemos pecado, todos los que hemos pasado por esta tierra, a excepción de Jesús. Y hemos decidido más el mal que el bien. Y el mal no solo nos afecta, sino que también lo transmitimos. Y nosotros podemos ser causantes de males, incluso también para las pobres criaturas. Pero todo esto debía acontecer. Debían pasar 6.000 años de historia hasta el retorno de Cristo. Y el mundo iría de mal en peor. Dios puso fin una vez con un diluvio. Y ahora va a venir una destrucción por fuego en la segunda venida de Jesús. Y dará después a cada uno lo que le pertoca. Pero Dios, si permite cosas, siempre es por algo. Y podemos pensar, pues, se lo podía ahorrar, ¿no? Eso hace que muchas personas dejen de querer pensar en que Dios existe. Pero, ¿qué le pasó a Jesús como creador? ¿No tuvo que pasarlo peor que nadie y además llegar a morir? Para que todos pudiésemos ser salvos y para que esa hegemonía, ese poder de Satanás en la tierra se terminara. Eso tiene respuesta, aunque el Papa no la sepa expresar. Pero Dios no va a dejar para siempre las cosas como ahora. Y además siempre nos consuela. Y cualquier circunstancia de nuestra vida puede llegar a superarse con la ayuda del Señor. Unos habrán pasado por esta vida pasando por situaciones que otros no. Pero todos van a pasar por circunstancias adecuadas a cada persona para poder obtener la salvación, porque no todos hemos partido de la misma base. Pero en fin, el tema es mucho más extenso, pero pensemos que Dios va a hacer justicia y la va a hacer muy pronto. Terminamos prácticamente ya los vídeos con las mejores imágenes del Papa en Filipinas. Una vez más, sorprendentes. Decía imágenes sorprendentes porque mirad cómo ponen una música ya a tono para que ponerte en situación. Pero entre esas imágenes había una que quisiera destacar. El Papa se acerca a un enorme crucifijo donde hay un Cristo en figura y le da un beso en los pies. Una vez más, vale la pena pensar, ¿por qué el Vaticano decidió suprimir el mandamiento de no adorar imágenes? Donde además dice,
ni hacerse imagen de lo que esté arriba en el cielo ni abajo en la tierra. Cristo estuvo arriba en el cielo y abajo en la tierra. De no hacerse imagen para ir y besarle los pies, entre otras cosas. ¿Por qué sigue el Vaticano con idolatría? ¿Por qué suprimió de los catecismos ese mandamiento? ¿Y por qué alteró también el mandamiento de guardar el sábado, por santificarás las fiestas, y, como no, el domingo? Mucha habladuría, mucho quedar bien con todo el mundo, pero en verdad siguen llevando un mensaje que aparenta ser bueno y por detrás está llevando el mundo al gran engaño. Hubieron reacciones también de las palabras del Papa. David Cameron también dijo algo y habló también de la libertad religiosa y de expresión. Es un último vídeo. ¿Poner la otra mejilla o dar un puñetazo? Palabras del Papa levantan ampollas. Vamos a verlo también. Bien, David Cameron nos habló o dejó también un mensaje de que por encima de todo tiene que haber libertad religiosa. ¿Sabéis? Las profecías hablaban que el Vaticano llegaría a tener el poder y también Europa se lo terminaría dando, pero que tendría dificultades hasta que ese punto llegara, porque aún siguen las reminiscencias de lo que el Vaticano perdió con la Revolución Francesa. Gracias a Dios que aún habrá lugares donde la libertad religiosa va a aguantar durante un tiempo, pero finalmente todos los lugares también van a ceder. Hubo un gesto de mano que hizo el Papa que fue controversial. Antes hemos hablado del lenguaje de los sordomudos. Pues bien, cuernos o te amo. ¿Qué fue lo que quería decir el Papa con este gesto? La verdad es que sorprende, porque muchas personas han escrito al respecto diciendo esto es un gesto satánico, es el diablo. Pero en lenguaje sordomudo esto parece ser un te quiero, un te amo. Ahora valdría la pena preguntarse, ¿y quién hizo este gesto? ¿Quién inventó ese lenguaje para poner precisamente este signo, que es un símbolo satánico, como un te quiero o un te amo? Cuando uno revisa la historia del lenguaje de los sordomudos, se llegan más o menos a las conclusiones que no se sabe exactamente quién lo inventó y que en distintos lugares ha tenido distintas adaptaciones, ha ido evolucionando también este lenguaje, pero es sorprendente que precisamente este símbolo satánico sea usado para decir un te quiero. ¿Fue esto lo que el Papa quiso decir? Bueno, siempre quedará en la incógnita, pero mucho se ha escrito al respecto. Y ya veis, I love you, es lo que ponía esta imagen, son los gestos que hicieron aquí, pero en definitiva es el símbolo satánico. Bueno, como siempre, el Vaticano deja esas cosas un poco en el aire, ¿verdad? Regreso y de nuevo ante la Virgen. Esto es lo que el Papa hizo cuando vuelve a Roma, pasa o sobrevuela 11 países. Se habló también que si pasaría por encima de China y al sobrevolar daría otro mensaje. La cosa ha quedado un poco así atenuada. No he visto que dejara ninguno en concreto. Pero sí que es cierto que cuando vuelve el Papa, al lugar donde va es, una vez más, a la iglesia de Santa María la Mayor. ¿Y qué hace? Rezar delante del cuadro de la Virgen María Salus Populi Romani, salvación del pueblo romano. Como siempre, vinculado totalmente su ministerio a María. No en verdad a María, ya lo vimos en su momento, es a Satanás. Y ahora un detalle ya prácticamente para finalizar. One world. ¿Qué es esto? Un mundo. Mirad cuando el Papa desciende del avión. No sé si veis algo
que está justo al lado de la puerta, pero en el lado contrario hacia donde se abre la puerta, o sea, mirando las imágenes a nuestra derecha, vemos el escudo papal y debajo vemos una circunferencia azul, precisamente con estas palabras, One World. ¿Y qué es esto? El papado estaba llevando en su avión el mensaje que nos está diciendo un mundo. Antes hemos hablado de una nueva era, un mundo. El mensaje del ecumenismo, de un modo claro, ese nuevo orden mundial va a ser un mundo en el cual alguien va a mandar por encima de todos. Y ya hemos visto quién es el referente moral. Las profecías se están cumpliendo delante nuestro. Y lo peor de todo está por llegar. Pero el Papa no va a terminar aquí sus recorridos. Va a tener más agenda y van a ser nuevos viajes papales. Y en definitiva, ahora le tocará el turno a Ecuador, Bolivia, Paraguay, todo esto en este año, 2015, y en 2016, Chile, Argentina, Uruguay. ¿Qué más llegará a hacer? ¿Qué mensajes más dará? Recordemos que sobre todo este año viene marcado por el mes de septiembre, cuando el Papa va a ir a Estados Unidos y va a tener visita en 3 lugares distintos. Estuvimos hablando de ello en las noticias de actualidad en relación con la profecía bíblica. Ese congreso de las familias, ese sínodo de las familias. Va a tener allí el Papa sus discursos ante la ONU en Nueva York, también en Washington, ante los mandatarios en sus distintas cámaras, de Congreso, Senado, etc. Y todo esto con la culminación, cómo no, de las familias. Filadelfia. ¿Hablará allí una vez más sobre el domingo? No lo sabemos. No sabemos si a partir de allí se va a mostrar claramente ya su disposición al respecto. Lo ha ido haciendo y lo ha ido diciendo por distintos lugares, él y otros papas. Van encarándose a presentar el domingo como el día de reposo absoluto para todos. Y basado sobre todo en el bienestar de la familia y de la familia del mundo. Un mundo. Estemos atentos, porque el papado no va a cesar en conseguir su objetivo, y sabemos por la profecía que esto va a ser un hecho. Lo vamos a vivir todos nosotros. Vamos a ver cómo esos mensajes papales van a ir dando, en definitiva, sus grandes resultados. Y todos los que digamos lo que está por venir y los planes que están llevando a cabo, vamos a tener problemas. Guardemos el sábado de Dios, guardemos los mandamientos, sigamos a Cristo y hagamos los cambios necesarios en nuestra vida para prepararnos para todo lo que nos viene, pero para prepararnos también para el pronto regreso de Cristo. Jesús va a volver. ¿Estamos preparados? ¿Aguantaremos todo hasta ese momento? ¿O estamos preparados para ir al descanso si el Señor nos llama antes a la muerte? No podemos llevar vidas disolutas. No podemos seguir lo que el mundo va a seguir. Para estar bien, para no tener problemas, vamos a callar. Clama a voz en cuello y no te detengas. El mensaje del Señor sigue repercutiendo plenamente. Ya va siendo hora que todo esto, todo este Vaticano, sea desenmascarado. La palabra de Dios nos advirtió: no callemos para el bien de muchos, aunque eso nos lleve el mayor de los problemas. El fin se acerca
y con el fin nuestro amado Señor. Maranata, el Señor viene. Que Dios os bendiga.